Ya nos estamos tocando literalmente los versículos del capítulo 13 en cuanto a lo que el Señor revela a sus discípulos, pero sí hemos profundizado en ellos, y aunque aparentemente nos hemos alejado de lo que es el texto áureo, estamos dentro de lo que es el tema. Necesitamos comprender las cosas que hemos estado estudiando y que el Señor nos ha permitido recibir en los domingos anteriores en relación al por qué es necesaria la regeneración en el cuerpo de Cristo. Y es parte de la salvación, la regeneración es parte de la salvación, la restauración, y que el Señor realmente nos pueda seguir enseñando su palabra. Vamos a leer el versículo número 7, vamos a llegar hasta el versículo número 11. Dice así: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Padre, añádele bendición a tu palabra, por favor. Hemos regresado porque estamos necesitados de aprender de ti. Algunos hemos encontrado respuestas a situaciones que no hemos entendido en nuestra propia vida. Algunos, Señor, hemos recibido respuestas porque ni siquiera nosotros mismos nos entendemos, no nos conocemos. Señor, carecemos de ese conocimiento que solamente tu Espíritu Santo puede dar a la vida de tu pueblo. Señor, trae cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Ábrenos, por favor, el entendimiento, Señor. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos que están con nosotros conectados, a los que recibirán esta enseñanza. Bendice cada pastor de Misión Cristiana Judá, sus ministerios, cúbrelos, guárdalos, sé propicio en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar su asiento. Si usted se dio cuenta, no hemos tocado las partes de la Biblia donde se va a ver claramente lo que es la ministración al alma o lo que es la liberación del alma, que es lo mismo. Sin embargo, usted se ha dado cuenta lo difícil que es querer enseñar un tema como este. Es igual como cuando, si alguien me pregunta en relación a este tema y que no sepa ninguna enseñanza y que me pregunte qué es la ministración al alma. Usted ha visto que algunas veces usted me ha hecho preguntas similares y yo me quedo mudo. Usted puede pensar que no sé. Lo que usted me está preguntando no es eso, sino cómo le explico para que pueda entender lo que es la ministración al alma. No se lo puede decir con una palabra, porque algunos llevamos 10 enseñanzas y todavía no hemos entendido lo que es la ministración al alma, posiblemente, porque estamos aprendiendo. Entonces, igual como cuando me preguntan, hermano, ¿qué es el arrebatamiento? Qué difícil para aquellos que no tienen conocimiento de esto. No se puede decir con una sola media explicación. Es algo muy profundo. Entonces, eso está llevando a que esta porción estemos profundizando para que cuando vengan las otras enseñanzas podamos entenderla de una mejor manera. Primero, estamos viendo, estamos poniendo, podríamos decir, los cimientos. Podríamos decir que es el principio de lo que es la ministración al alma y lo trascendental que es la ministración al alma.
Somos responsables aquellos que conocemos esto y no hemos hecho nada por querer ser libres. Es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos. La vamos a tocar si me permite el Señor llegar hasta ese punto, donde qué vamos a hacer nosotros después de que hemos entendido esta verdad. No estoy diciendo que usted tiene que ministrarse, no estoy hablando solo de eso, sino qué va a hacer usted con este conocimiento. Algunos quieren ignorar para no sentirse obligados o no tener que, como le dijera, someterse a algo que no están dispuestos a hacer. No es que tengan conocimiento de la ministración al alma, pero perciben de qué se trata esto. Y muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Esto es igual como una persona no creyente que usted le quiera enseñar que verdaderamente existe una condenación eterna o que literalmente existe un infierno. Ellos prefieren no creer o no saber que existe un infierno para no tener que responder a esta verdad. Entonces, eso es una verdad también en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos no están interesados porque es para ellos espeluznante tener que hacer lo que dice la Escritura? Pero hay una advertencia. Esto es el caso exactamente de lo que hemos estado estudiando en la vida de Pedro. El Señor tuvo que decirle, si no te lavas, no tienes parte conmigo. Entonces, de eso es que estamos tratando la manera de profundizar. Y en eso hemos estado. Si no te lavas, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cosas, pueden suceder dos cosas o son dos cosas. Uno es que no estás todo limpio o, si no, que puedes tú echar a perder toda mi obra que yo estoy haciendo en ti. Porque la segunda cita bíblica que vamos a ver es que, dice el Señor, el que comenzó, lo termina. Pero usted nota también en la parte que nos corresponde a nosotros, el Señor no nos va a obligar. Y ahí es donde vamos a ver que existe una apostasía. Y tenemos que saber que es una apostasía. La apostasía no solamente es como muchos creen, que al hombre se le puede perdonar todos los pecados que pueda decir contra el Hijo o hacer, pero aquel que blasfeme, que peque contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Entonces nosotros lo vemos en ese único nivel que está escrito, en ese nivel superficial. No es una palabra, no es una acción, no nos condena a un pecado, sino el proceso de degradación, el peligro de no permitir que el Señor haga su obra completa en mí. Ese es el peligro. Eso es lo que nosotros debemos de entender. La apostasía no se logra de un momento a otro. La apostasía es un proceso en el cual llegamos a perecer espiritualmente. No hubo nada que hacer en el momento que comenzamos a descender y que el Señor comenzó a revelarnos, inclusive a través de todos los medios que el Señor tiene en su iglesia para que usted y yo podamos ser restaurados. Su palabra profética, su enseñanza, los remas, como esta mañana algunos puntos de los golpes de la vida, las cosas que nos angustian, las cosas que nos deprimen, las cosas que nos entristecen, las cosas que nos llevan a que nosotros podamos ser derrotados. Entonces, pero yo digo y lo he enseñado y lo sostengo, de que algunos, qué misericordia será de que el Señor, a pesar de que nosotros no quisimos, Él obró en nosotros. O sea, ahí sí encontramos algunas cosas que yo no le puedo explicar. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia de usted? No lo sé. Podría ser una misericordia ancestral. Así como hay maldiciones ancestrales, pudo haber existido un bisabuelo o un tatarabuelo que pidió por esta generación a la cual yo pertenezco.
Pero si vemos de ese lado y decimos amén, y está bien, porque yo también dije amén con su amén, ¿por qué no decimos también así y no tememos? Así como nos alegramos de este privilegio que acabo de decir, ¿por qué no nos preocupamos o nos afligimos de que también existen maldiciones? Y que Dios puede liberarnos si nosotros permitimos de esas maldiciones de las cuales nosotros no somos responsables. Pero ¿cómo vamos a saber si no hay quien nos enseñe? Lo traslado a nosotros en este tiempo. ¿Y cómo vamos a aprender si no dejamos que nos enseñen? ¿Y cómo vamos a aprender si no recibimos la enseñanza? En el sentido que no venimos a la enseñanza. Entonces usted ve que podríamos decir que en todo, en lo que nos corresponde a nosotros, somos responsables. Amén. Entonces, llegamos al punto en el cual vimos que el ejemplo fue Adán, cuando realmente su espíritu murió literalmente, y eso se ve de una forma externa en la separación con Dios. Fíjese que murió literalmente y hubo una evidencia. Jamás Adán se había escondido. Ahí usted nota que se rompió una relación inmediatamente del hombre a Dios. Qué misericordia que no fue de Dios al hombre, porque Dios llegó, Él ya sabía. Por eso le digo, ¿qué misericordia tiene por usted, con usted? No lo sé. Tuvo misericordia con Adán porque en Adán había un plan. Y la serpiente no iba a interferir con ese plan. Significa que Dios ya tenía una provisión para Adán. Entonces significa también que Dios tiene una provisión para usted. Y esto es muy importante entenderlo, no para que hagamos fiesta con nuestra vida, sino para que realmente confiemos en aquel que nueva es cada mañana su misericordia. Y que dice el apóstol Juan, por cierto, el amado, dice, y que usted algún día, si no lo recibe aquí o ya lo recibió en otras enseñanzas, hágalo. Cuando dice, porque de tal manera, no fue una manera sencilla, de tal manera amó. Y él mismo dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. O sea, increíble, es tremendo, al igual que el Padre que espera a su Hijo y ordena todo para volverlo a poner en la posición de la cual había abandonado. Esto es recibirlo con un beso, esto es bañarlo, esto es vestirlo, esto es calzarlo, esto es alimentarlo, esto es ponerle de último el anillo. Entonces, qué amor, qué misericordia que el hijo mayor no se sintió bien de lo que su padre estaba haciendo. Entonces, qué maravilloso es saber que pertenecemos a un Dios así, que se nos revela de tal manera. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Ahora, cuando su espíritu murió, hubo una separación evidente, una separación visible. Por eso el Señor tiene que decir, ¿dónde estás? Porque Adán se escondía. Entonces ahí vemos que de ahí en adelante Adán comenzó a vivir por sus instintos del alma. Ya no era por el espíritu, sino que ya era por los instintos del alma, que había tenido una separación, alma y espíritu, en relación a Dios. Entonces, encontramos en el Evangelio de Juan que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público y comenzó a revelar, encontramos en Juan capítulo 3 y versículo número 3, ahí fue donde nos quedamos, y encontramos unas verdades increíbles. Le dice el Señor a Nicodemo, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga, el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Sigamos el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero continuar con lo que iba a seguir de lo que terminamos el domingo pasado. Ya habíamos visto lo que es la palabra naciere, la palabra gennao, y todo lo que significó. Ahora entramos a esta nueva palabra, del versículo 3, si no nacieres de nuevo. Aquí viene la otra palabra que es anod, tildada la primera anod, a tildada N-O-D-S-E-N, es anosem, que significa nuevo en la traducción al español, pero también significa de arriba. Si no nacieres de arriba, fíjese bien, si no nacieres de arriba, y note la interpretación de la cual le da Nicodemo, que vamos a llegar también a la palabra Nicodemo. Entonces, le dice el Señor, si no nacieres de arriba, y la respuesta de él, mire qué tremendo. ¿Y cuántos somos así? ¿A cuántos el Señor nos quiere revelar la administración al alma y le estamos dando una interpretación equivocada? O peor, a los que voluntariamente le estamos dando una interpretación de entenderla, esquivando una verdad. En el caso de Nicodemo, yo no estoy diciendo que él estaba esquivando, sino que lo que muestra el Señor es que él no podía comprender, porque como lo dijimos el domingo pasado, era algo nuevo para él. Por eso, oiga, así como se está revelando la administración, porque es un misterio, así como se está revelando para cuántos de nosotros esto es nuevo. En su momento, para mí, fue nuevo. Yo no sabía, yo podía haber pasado 8 años leyendo y siendo enseñado por esa porción y jamás hubiese podido entrar. Antes solo lo veía, pero después entré. Así como muchos han nacido no solamente, pero no han entrado al reino, solo lo ven. Y ya hemos explicado y vamos a seguir explicando qué es ver y qué es entrar. Entonces yo había, y el Señor me pone en mi corazón algo que me puedo dar a entender. Yo pasé 8 años, por decirlo así, sin culpar a nadie, sino que yo soy el responsable de eso. Sin embargo, mis maestros tuvieron que haberme enseñado eso, pero que me iban a enseñar algo que ellos no tampoco comprendían. Entonces, yo antes solo podía ver esa cita bíblica de lavarse los pies, de lo que el Señor hizo, pero nunca pude entrar en ese misterio, porque es un misterio. Entonces, ¿cuántos vemos en el sentido, cuántos decimos que pertenecemos al reino de Dios porque venimos a la iglesia, porque oramos, porque cantamos, porque adoramos, etcétera? Pero muchos no hemos entrado verdaderamente a este gobierno. Porque lo que usted y yo hacemos aquí es humano. Lo que usted y yo hacemos aquí, cualquier inconverso lo puede hacer. Cualquiera puede entrar en el sentido de hacerlo. Cualquiera puede entrar, sentarse. Cualquiera puede venir y en el momento de la oración pararse. Cualquiera puede venir y levantar las manos. Inclusive yo conozco y bendigo a esas personas que solo Dios sabe por qué es que lo hacen, que usted es testigo, algunos de ustedes son testigos de que ellos, siendo inconversos y siendo familia suya, han mandado diezmos a la iglesia y ellos son inconversos. Entonces el diezmo lo puede hacer cualquier persona común y corriente si decimos que son todavía inconversos. Ahora, cualquiera puede entrar y hacer todo lo que usted hace y participar en todo lo que usted hace aquí, pero eso no es estar dentro del reino. Amén. ¿Por qué le digo esto? Para que comprendamos el porqué de Judas. A mí el predicar la palabra no me vuelve pertenecedor o perteneciente al reino. Yo puedo echar fuera demonios y eso no significa que yo sea o esté dentro del reino, porque el Señor lo dijo. ¿Me estoy dando a explicar? Bien, entonces encontramos nosotros que el Señor le dice, si no nacieres de nuevo, esto es, si no naces de arriba, por implicación,
De nuevo, por implicación, de lo alto. Mire lo que el Señor le estaba hablando y vea lo que él contestaba. Si no naces de lo alto, si no naces de arriba, en el versículo número 3, la palabra nacer de nuevo, le está diciendo de lo alto. Si le decía de lo alto, si le decía de arriba, ¿por qué tenía que dar una respuesta de que cómo era posible que él podía regresar al vientre de su madre, cuando el Señor no le estaba hablando ni de vientre, ni de su madre, ni de nada humano? ¿Cuánto estamos así? Ahora, ¿por qué Nicodemo no entendía eso? Porque no había nacido de nuevo. Porque alguien no entiende nuestro lenguaje. Y no hablo el lenguaje de dicción, hablo del lenguaje del reino, de la comprensión de lo que se está oyendo, no de lo que literalmente se oye, sino de lo que penetra, de lo que significa. ¿Cuántos seremos igual que Nicodemo? ¿Habemos o hay en la congregación Nicodemos? Claro que sí. Hay gente que no nos entiende. Hay gente que usted le puede preguntar al salir del culto y no retuvo absolutamente nada porque no entendió. Se le dice de arriba y él piensa en el vientre de su madre. Amén. Entonces, ahora, ¿qué más significa esa palabra que le mencioné? Anolsen, no solamente de arriba, sino, vea qué importante tienes que nacer desde el principio. Eso es lo que a eso lleva esa palabra. Tienes que nacer desde el principio. O sea, tu nacimiento es un nacimiento humano, un nacimiento con naturaleza caída. Tienes que nacer desde el principio. Esto es, tienes que nacer como Adán fue creado. Antes de la caída. Tienes que nacer como Adán antes de pecar, antes de desobedecer. Tienes que nacer con un espíritu como el que yo le di. Y óigame, y estoy hablando en lo que es Adán, no en el postrer Adán, que es otra cosa. Pero todos que pertenecemos al postrer Adán, tenemos que nacer como el primer Adán, porque nacimos como el primer Adán. Y aún en ese nacimiento tiene que ser un nacimiento de arriba y no de esa naturaleza, que fue lo que quise que usted comprendiera en la breve explicación, que la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás. Amén. Literalmente es lo que pasa con el creyente. Entonces, ese desde el principio o desde su origen se ocupa también. Ese de nuevo, está hablando desde su origen, o volver a, hablando de el principio. Entonces, mire todo lo que está implicando esto. Pero ¿qué más puede decir esto? Volver, estoy tratando la manera de llegar al punto que el Señor está queriéndole hacer entender a Nicodemo, es que tú vuelvas al estado original. Por eso no hay restauración si no se vuelve al estado original. Fíjese bien, no puede haber restauración si no volvemos a nuestro estado original, en el sentido de nacer de arriba, tener un comienzo en nuestra vida que anule literalmente nuestra naturaleza caída, para que de ahí en adelante comience nuestra vida como como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. En la medida en la que el sol va saliendo, va llenando con luz todas las partes oscuras, todas las demás siguen en oscuridad, pero va avanzando, 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 y en la medida que la luz inunda la tierra va desapareciendo lo oscuro. Entre más usted recibe de Dios, menos tiene de su naturaleza caída. Y es por eso que algunos no entendemos esta verdad. Entre más recibo de Dios, menos soy de mí. Entre más Él crece, yo menguo. Hablo de Cristo en vosotros. No literalmente lo que dice Juan, es necesario menguar para que Él crezca.
Es cierto, pero en nosotros de una forma espiritual. Entre más tengo de Dios, menos hay de mí. E inclusive hay una alabanza que dice quiero más de ti. Y habla de eso, que cuando hay más de Él, hay menos de uno. Entonces, espero que usted comprenda esta verdad. Ahora, viene Juan en el Evangelio, ahí está, 3:3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ya lo vimos, nacer, ya vimos nuevo, ahora viene otro, no puede ver. Fíjense qué importante esta palabra, es la palabra eido, tildada I-D-O, eido. ¿Qué significa esta palabra? Ahí nosotros lo tenemos, que no puede ver. Significa, esa palabra que está traducida solamente en este sentido, no puede ver, significa conocer. Si no naces de nuevo, no puedes conocer. No solamente es literalmente no puedes ver, que tiene su sentido. Solo ver, pero si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces de nuevo, no puedes conocer. ¿Ve por qué es importante el nacer de nuevo? Porque si no nazco de nuevo, yo no puedo conocer. El conocer también, esa palabra, no puede saber. El que no naciere de nuevo no puede saber. Muy similar a conocer. No puede saber algo más. No puede percibir. Ahora, ¿qué es lo que usted puede percibir cuando nace de nuevo? Yo le he dicho en mis testimonios, en algunas veces que he dado testimonio, el día que acepté a Cristo, yo no olvido algunas cosas. Primero, percibí, conocí que era necesario aceptarlo. No le podía explicar absolutamente nada. No había un raciocinio para explicar, pero percibí, pero supe, pero conocí de que era necesario que yo lo aceptara. No sabía qué era aceptar al Señor, no sabía qué es lo que el Señor iba a hacer, no sabía nada de ver y entrar. Sin embargo, percibí que yo tenía una necesidad y era de querer aceptar al Señor. Significa que en ese momento mi vida había sido ya nacido de nuevo. Porque ya había habido una obra del Espíritu Santo en mí. Entonces yo percibí, y eso no se puede percibir si no hay un nuevo nacimiento. Esto es algo muy similar a cuando el Señor dice que antes de que usted pida, Él ya lo sabe. Entonces, antes de que yo dije quiero aceptar a Cristo, yo había nacido entonces. Porque solamente se puede hacer cuando uno tiene luz, tiene vida. Por eso, tremendo, cuando el carcelero dice, pidió luz. ¿Y cómo pidió luz si aquellos estaban en oscuridad? Ve, no me puedo detener en eso, pero espero que me comprenda eso que acabo de mencionar. Entonces, también la palabra ver, esa palabra griega, se usa para reconocer. Entonces, si no naces de nuevo, no puedes reconocer. Ahora, desde que estamos en Cristo, ¿qué cosas son las que reconocemos? Por ejemplo, en estas enseñanzas, reconocemos que necesitamos lavarnos los pies. Reconocemos de que son los ministros, porque tenemos que avanzar en esto, somos los ministros los que nos pueden lavar los pies. Reconozco que yo no me los puedo lavar yo solo. Reconoce como Pedro reconoció, Señor, entonces también los pies y las manos. Reconoció, pero ¿cuántos de nosotros no reconocemos? Óigame, hermano, los que nos toca dirigir, y tengo que entrar también a las ropas del Señor, imagínense lo extenso de esta enseñanza, imagínense los ministros, ¿qué nos cuesta el ministerio en este sentido? Que las personas que no han entrado son las que no conocen, las que no saben, las que no perciben, las que no reconocen. Qué duro es tratar con gente que no es convertida, aunque crean que son convertidos. No reconocen. Los no convertidos obedecen, pero no se someten. Obedecen y cualquiera obedece, pero no todos se someten.
Entonces usted puede hacer algo y no valer a los ojos de Dios. Entonces, reconocer también para comprender y para entender. Ahora, dice, no puede ver el reino. Mire cómo una palabra nos va llevando a que podamos ir entendiendo estas verdades de lo que el Señor quería decirle a Nicodemo, que ya vamos a ver quién era Nicodemo. No estoy hablando solamente de que era un maestro. Ahora, que no puede ver, viene la otra palabra, el reino. Ya dejamos ver, ya vimos naciere, ya vimos de nuevo, ya vimos no puede ver, la palabra ver, y ahora el reino. No puede ver el reino. ¿Cuál es la palabra griega ahí? Basileía. Como decir Basilea, pero entre la E y la A ponemos una I tildada. Basileía. Y es posible que el origen de esta palabra Basilea sea la misma del griego. Esta significa realeza. Si no naces de nuevo, no puedes ver la realeza. Un ejemplo, si le ponemos realeza, que se ocupa para eso. Pero vayamos un poco más allá, en otras palabras, en vez de basileía o en vez de realeza, esa palabra significa, como lo tenemos en nuestra Reina Valera, reino. Entonces no puedes entrar al reino, y la palabra que también significa es gobernar, se ocupa para gobierno o se ocupa para gobernar. Entonces, si no puedes ver el reino, no puedes, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el gobierno de Dios. Ahora, ¿cuántos? Y hago la misma pregunta. ¿Cuántos no vemos el gobierno de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no hay gobierno de Dios? Porque no hemos nacido de nuevo, porque no hemos nacido de arriba. Por eso no lo podemos ver en nosotros. Ahora, ¿cuántos? Y aquí viene una pregunta no tan estricta como la primera, pero sí es una pregunta, hermano, que confronta a la vida que nosotros manifestamos. Y cuando dice la Escritura que el que no naciere de nuevo no puede ver el gobierno de Dios en la iglesia. No puede ver el gobierno de Dios en la autoridad delegada. Como lo estudiamos con el siervo el martes. La importancia de reconocer autoridad. La importancia de no hablar ni levantarse contra la autoridad. Y no estamos hablando del hermano fulano que predica, que pastorea, que liderea, etcétera, sino que estamos hablando de gente que no puede ver el reino, el gobierno. Estoy ocupando la palabra gobierno. No puede ver el gobierno. ¿Cuántas de ustedes no pueden ver el gobierno de Dios en sus maridos cuando Él lo ha puesto como cabeza? Me preocupa, ¿será que no ha nacido de arriba? Porque ¿cuántos no respetan a su marido? ¿Cuántos no respetan al pastor? ¿Cuántos no respetan al anciano? ¿Cuántos no respetan al líder? ¿Cuántos no respetamos al policía de la calle? ¿Cuántos no respetamos al presidente de la República? Hermano, no importa quién sea el pastor, no importa lo que sea el líder. Usted puede ser un astronauta y su autoridad quizás es un mensajero, pero como aquí la carne no vale, sino el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Y ese fue el problema con María y con Aarón, que vieron a su hermano menor. Hermanos, nuestros hermanos mayores nos han coscorroneado. Vení, barreme. Y lo mandaron a él a barrer, pero como él es mayor que uno, mira, vení, agarra la escoba y barrer. ¿Y qué hacía uno? Barrer. ¿Pero a quién mandaron? A él, pero como él es mayor, me manda a mí. Y esperó que se fuera mi mamá para decirme, barré. ¿Me estoy dando a entender? O sea, hermano, son cosas que tienen que llevarnos a que podamos darnos cuenta si también nosotros hemos nacido de arriba o no hemos nacido de arriba. ¿Verdad que me metí en problemas? Pero me gusta, fíjese.
Y algún día, y esto va a ser antes de que parta de aquí, se va a sentir lo mal de que usted no pudo ni siquiera honrar al marido que estuvo en la tierra o al papá que tuvo en la tierra, o no honró al pastor que tuvo en la tierra. Porque quiero decirle algo, es algo que yo no quisiera hacer jamás en mi vida. He tenido hermanos casi en agonía pidiéndome perdón. Significa que al final la agonía los llevó a nacer de arriba, porque al final reconocieron que era el pastor y me han pedido perdón con lágrimas, pero lamentablemente a unos minutos de la muerte. Y esa es una obra de ese misterio de la agonía. Y que la agonía puede ser un ministerio también. Es un misterio, pero a la vez es un ministerio. O sea, es algo que obra, que trabaja, que cumple una función por lo cual fue enviada a un alma. Entonces, qué tremendo, hermano. ¿Por qué tenemos que esperar? El caso de algunas mujeres, que hasta que el marido está muerto lo honran, pero cuando estaba vivo lo hicieron pedazo. Y hoy vienen con la sinvergüenzada de sacar hasta en las cosas de las redes sociales, sacar ahí a mi marido aquí y nunca lo honró vivo. Hipócritas. No habían nacido de nuevo o no habían nacido de arriba. Ya me metí, es que no le digo que me gusta meterme en problemas, pues ya le toqué otra vez las redes sociales. El sabio se sale de eso. ¿Puedo seguir, hermano? Es ministración al alma. No lo olvide, que por eso estoy, mire, yo quiero decirle algo, yo estoy dispuesto a perder a muchos de ustedes por decirles la verdad. Yo estoy dispuesto a dejar de ser beneficiado por muchos de ustedes por decirles la verdad. Estoy dispuesto. Sí, y se lo digo delante de mi Dios. Tengo, como ministerio de aquí, tengo 26 años de hacerlo. Ya estoy acostumbrado también a perder tanta gente. Ahora, fíjese bien, estamos en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Okay. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. La palabra Nicodemo en el griego es Nicódemo, tildada con la O, ¿verdad? Pero con K. Idéntico, pero K y O tildada. Nicódemo. Esa es la palabra en el griego. Entonces, esa palabra Nicódemo tiene un significado. ¿Qué significa Nicódemo en el griego? Fíjese bien qué tremendo. ¿A quién se lo dijo? A alguien que significa su nombre victorioso entre la gente. Victorioso entre la gente. Y yo puedo añadirle a este significado, no lo dice el griego, pero sí al entender lo que significa Nicódemo en el griego o Nicodemo en el castellano o en español, es esto, victorioso entre su gente. Podríamos decir entonces, el mejor entre ellos, el mejor entre su gente, el más fuerte, el más valiente, el más valioso, mejor dicho, no el más valiente, el más valioso, el más sabio, el más conocedor, el más docto entre ellos, el mejor de todos ellos no puede entrar si no nace de arriba. Mire qué tremendo es conocer el reino. Por eso, póngale la posición que quiera a todos los religiosos de este mundo. Podría decir uno, por muy tal, no entra, si no nace de nuevo. Puede ser el más grande entre todos, puede ser el más victorioso, el de mayor éxito entre todos, puede ser el más inteligente entre todos, puede ser el más sabio entre todos, Nicódemo. Pero no puedes entrar, porque lo mejor de abajo no puede entrar a lo de arriba. Por eso es tremendo cuando dice el Señor, para el que tenga este conocimiento de la Escritura, dice, pero el más pequeño del reino
más grande es que el más grande, que es Juan el Bautista. Porque no ha nacido otro hombre de vientre de mujer como Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de Dios, de la iglesia, más grande es que él. Qué importante es nacer de arriba. Entonces, el más grande de abajo no puede entrar. Amén. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos comprender estas 4 palabras. Fíjese que el nacer del agua y del espíritu es un misterio, como lo hemos dicho desde la primera enseñanza. Esta es la 11ª, no es la 10ª, es la 11ª enseñanza. El 9 está repetido 2 veces en las predicaciones. Esta es la 11ª y hemos sostenido que esto es un misterio. Fíjese que del versículo 3 al versículo 8 se refiere Juan a la función del Espíritu. Versículo 3 y versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Etcétera. No lo vamos a ver. Hasta el versículo 8 se refiere a la función del Espíritu. Fíjese que desde un principio, no sé si lo hice, pero en otras ocasiones le he tocado, yo creo que sí lo hice, pero lo he tocado, de que nosotros somos tripartitas. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Que Dios, el Eterno, la esencia, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y que hemos visto las 3 eras en la tierra: la era del Padre, la era del Hijo y hoy la era del Espíritu Santo. Eso ha sido una verdad que no se puede cambiar. Entonces, nos dicen que tenemos 3 dioses los ignorantes, porque no saben que nosotros comprendemos que Dios es uno. Amén. Y se lo dice Dios a Israel a través de Moisés: tu Dios uno es. Sin embargo, ese Elión, que es el Altísimo, que es la esencia, que nadie puede ver ni verá jamás, a ese se refiere cuando dice que nadie puede verlo, se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Juan también da esa revelación y usted, si la logra encajar como se la estoy diciendo, se va a dar cuenta que del versículo 3 al versículo 8 se refiere Juan a la función del Espíritu. Del versículo número 11 al versículo número 15 se refiere a la función del Hijo del Hombre. Y del versículo 16 al versículo número 21 se refiere a la función de Dios Padre. Mire qué tremendo eso. Si usted lo lee, como se lo estoy dando, con esa división, léalo en su casa y se va a dar cuenta que ahí están las 3 funciones. En el antiguo pacto allá era la labor, la era del Padre, desde el principio hasta lo que es la ley de Moisés. Nace el Señor Jesús y todo ese periodo, la era del Hijo, y después de la ascensión hasta este día, la era del Espíritu Santo. Es para lo cual el Señor le reveló en el Juan capítulo 13 a Pedro y a todos sus discípulos que era la era del Espíritu a través del agua, a través del lavamiento. Amén. ¿Queda claro eso? Ahora, Juan enfatiza la verdad central en el Evangelio de que esta vida eterna o entrada en el reino de Dios se alcanza, al decírselo el Señor a Nicodemo, se alcanza no por cumplir con reglas y ritos religiosos, sino por una relación personal con Jesús para ser salvo y una relación personal con el Espíritu Santo para que Él haga la obra de restauración en nuestra vida. El Señor Jesús me salva, pero con quien tengo esa relación para que obre en mí es el Espíritu Santo y yo pueda dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en mí a través de mi restauración. ¿Queda claro eso? Entonces, veamos Juan 1:12. Dice Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, ¿verdad? A través del Hijo. Una relación personal. Ahora, Efesios 4:12 y 13
Efesios 4, 2, 6, 13. Yo tenía aquí mi computadora porque creí que íbamos a llegar a una cita bíblica que quiero que leérselas en diferentes traducciones, que vale la pena, pero lamentablemente no creo que lleguemos ahí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjense bien, la obra del Espíritu. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vayamos a Gálatas, capítulo 4 y versículo número 19. Gálatas 4, 19, si no me equivoco. Dice, hijitos míos, oiga esto, qué tremendo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, ¿quién es el que forma a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. Mire qué importante. Yo leo, a mí me da escalofrío porque en mis primeros años, hermano, era tremendo el querer hablar o aprender del Espíritu Santo. Entonces, quien va a formar en mí a Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor Jesús viene a mi vida, pero quien hace que ese Jesús Salvador crezca en mí es obra del Espíritu Santo. Ahora, volvamos a Juan capítulo 3, versículo número 1, por favor, hermanos. Fíjese bien, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor tuvo que decir estas palabras a Nicodemo? ¿Qué tiene que ver lo que Nicodemo le dijo con lo que Jesús respondió? ¿Dónde está el principio para que nosotros comprendamos que Jesús sabía qué es lo que tenía que responderle? Jesús no respondió lo que Nicodemo decía o preguntaba, sino que Jesús respondió lo que era necesario que Nicodemo entendiera. Ahora, quiero decirle algo. Usted, esta mañana dije algo similar. Usted viene a querer oír algo que usted quiere, pero Dios le da lo que Él quiere que usted sepa. Que tiene que ver con el tema del domingo pasado por la mañana. Que el Señor no nos da lo que nosotros pedimos, sino lo que nosotros necesitamos. Entonces, Nicodemo, yo no estoy diciendo que Nicodemo llegó con una mala intención. Yo no estoy diciendo que usted viene con una mala intención. Pero el Señor no le respondió conforme a lo que él quería saber, sino conforme a lo que el Señor le quería revelar. Ahora, note el principio. Vamos a Juan capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 23 y versículo número 25. Significa que el Señor conoce quiénes son sus discípulos o quiénes son discípulos superficiales. O puede el Señor ver o conoce quiénes son, como le dijera, mejor leámoslo. Le decía que no sabe quiénes son sus discípulos y cómo son. Dice así el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, oiga, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Le dije 22 y 23. Pues falta. Por favor, es del 23 al 25. Oiga, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Amén. Ahora, 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora comprende por qué la respuesta del Señor. Él sabía lo que había en el corazón del hombre y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y porque, mire, hermano, uno se pregunta, Señor, pero lo que Nicodemo estaba diciendo no tiene contexto en relación a tu respuesta. Porque Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. ¿Qué tiene que ver eso con si no naces de nuevo? Ahora, ¿por qué Dios no nos da la respuesta a nosotros que nosotros venimos a buscar? ¿Será que el Señor sale de contexto? No, Él sabe qué clase de persona es usted. Y no tiene necesidad de que nadie le diga cómo es usted. Por eso, si no te dejas lavar los pies, ¿por qué le dijo a Pedro, si no te dejas lavar los pies? O sea, Pedro, yo sé que estás sucio. Y no tienes necesidad ni de reconocerlo para lavarte. Yo te lo estoy diciendo, yo lo estoy revelando. Por eso la enseñanza nos lleva a ministrarnos, porque nosotros no sabemos. Pablo dice algo similar, dice que no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu en nosotros, Él nos guiará a cómo debemos nosotros de pedir, porque nosotros no podemos pedir. ¿Comprende eso? Entonces el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Amén. Entonces el Señor comienza en el versículo número 2, en el capítulo, siempre en el 3, el 2, el 4 y el 9, hay preguntas, hay 3 preguntas, pero en el versículo número 3, 5 y 11, el Señor da respuestas. Amén. Ven, ahora, tengo que terminar, lógico, ya el tiempo se me acabó. Le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Pero solo una vez puedes volver a nacer. Ahora, si nosotros nos preguntamos si alguien muere espiritualmente, ¿podrá volver a nacer? No, porque ya no hay un tercer nacimiento. Cuando dice tienes que nacer de nuevo, el domingo anterior se explicó de que el primer nacimiento fue de vida, fue cuando Dios nos creó. El nacimiento que nosotros tuvimos de nuestras madres, ese nacimiento no cuenta en el sentido espiritual para salvación. Entonces, ¿habrá un tercer nacimiento? Lo tremendo de esto es que no hay un tercer nuevo nacimiento. Lo que así se habla es de la apostasía. Habla de ese proceso de descenso, de donde encontramos, y con esto voy a terminar, encontramos 2 casos que lo he dicho en muchas ocasiones. Fíjese que usted debe de comprender esto, me voy a adelantar algo importante. El pecado no es el que nos elimina, sino el proceso de pecar que nos está llevando hacia abajo. Porque vamos a ver citas bíblicas donde si hemos pecado, dice el apóstol Juan en su epístola, en una de sus epístolas, dice que tenemos abogado, que es Cristo, ante el Padre. Entonces significa que no es en sí el pecado el que nosotros nos elimina. También recuérdese la enseñanza de lo que es pecado y lo que es pecados. Son 2 cosas bien importantes que usted debe de saber. Para esos pecados es que debemos de lavarnos nosotros los pies. Entonces Pedro no estaba consciente de que él se había ensuciado. Entonces el Señor llegó y le dice que tiene que lavarlo. Si no te lavas, te va a pasar como Judas. Pedro representa la apostasía reversible, la apostasía en la que nosotros, en el caso de Pedro, negamos al Señor con nuestra acción, pero regresamos y somos restaurados. Cuando nosotros reconocemos, el Señor nos busca, y es por eso que encontró a Pedro
en el lago pescando con todos los discípulos. Y cuando ya se reveló a ellos y estaba en la orilla, cuando les tenía preparado un pescado a las brasas, entonces vino y le dijo: Pedro me ama, y usted sabe todo lo que sigue ahí. Pero viene otro problema, y es el caso de Judas. Judas ni fue bañado, Judas no se dejó lavar. Entonces él entró en una apostasía irreversible que terminó quitándose la vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el énfasis en este momento? Hermano, que de verdad nosotros tengamos ese nacimiento de arriba. Porque entonces vamos a poder percibir, vamos a poder conocer, vamos a poder saber, vamos a poder reconocer. Si usted reconoce, entonces usted puede ser limpiado. Fíjese que nos habla el Señor sobre un área y usted reconoce. Y ese reconocimiento es lo que lo libra de la apostasía. Porque cada pecado, cada desobediencia es el inicio de una apostasía. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Porque cuántos somos confrontados con esta verdad de que si hemos sido bañados o no, que para nosotros es un nacimiento de arriba, Señor. Si no hemos nacido de arriba, no podemos ver, no podemos conocer, no podemos saber, no podemos percibir, no podemos reconocer, no podemos comprender, no podemos entender. Y si no hemos nacido de arriba, entonces no podemos entrar en Basileía, que es en tu gobierno. No podemos ver tu gobierno, no lo podemos ver, Señor. Qué triste, qué doloroso esto. No poder ver tu gobierno en nuestra vida, no poder ver tu gobierno en las autoridades que has puesto sobre nuestras vidas. Señor, podemos ser el victorioso entre la gente, podemos ser el mejor entre la gente, podemos ser el más sabio, el más entendido, el más valioso entre la gente. Podemos ser un Naamán, Señor, de gran estima, de grandes victorias. Pero ese hombre no podía entrar a tu reino si no reconocía, Señor, que hay un gobierno, que hay un Dios que era el que le daba las victorias. Hermano, hay una función en su vida hoy, y es la función del Espíritu Santo. Después de haber aceptado a Cristo, ahora usted y yo somos responsables de qué es lo que reconocemos cuando recibimos una revelación a nuestra vida de esta índole. ¿Será que todo esto lo entendió Pedro? Sí. Todo esto lo percibió, reconoció y se fue a un extremo por ignorancia o por seguridad. No solo los pies, Señor, entonces, como aquellos que en determinados momentos podemos decir: no necesito solo ministrarme, Señor, sino volverte a recibir si es necesario. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque revelas que tú conoces quiénes son discípulos superficiales. Por eso le dijiste a Nicodemo, al principal de entre los maestros: te es necesario, Nicodemo, nacer de arriba. Conozco quiénes son conocedores superficiales. Conozco quiénes son ministros superficiales. Hermanos, no podemos seguir siendo cristianos nominales. Tenemos que percibir, tenemos que reconocer
Solo el que ha nacido de arriba puede reconocer. Pedro es el ejemplo. No solamente cuando hubo necesidad de lavarse los pies, sino de salir de aquel momento y aquel lugar donde él reconoció, aunque con ayuda del Señor por un gallo, le hiciera reconocer que le había negado, tal como el Señor se lo había revelado. Solamente aquellos que han nacido de arriba pueden reconocer la exhortación, la amonestación y el mandato. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque hemos reconocido, Señor, que nos hemos degenerado. Hemos reconocido, Señor, que hay una alteración grave en la estructura de nuestro ser. Señor, estamos conscientes de que hay modificaciones en nuestro ser. Señor, que hay alteraciones, que hay modificaciones en la composición de nuestro ser, Señor. Hermano, eres como un Adán. Reconoce y déjate vestir como Adán reconoció y se dejó vestir en el cuerpo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a entender las verdades del reino, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos confiar en ti, Señor, queremos someternos a ti. Padre, que venga esa limpieza en nuestro ser, Señor, y que nos hagas libres, Señor. Llévanos con bendición y paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.